bienvenidas a Ecos de Papel. Un espacio donde las historias cobran vida. Prepárate para sumergirte en un mundo de emociones, miradas que lo dicen todo, y corazones que se encuentran. Relájate, ponte cómoda. Y déjate llevar por esta historia. Monza Dou. Sombra de la luna. Capítulo 19, de B19. Extrañar a alguien es un dolor que puede robarle la felicidad a Sasapin. Desde el día en que alguien decidió alejarse, ella, que alguna vez creyó tener la fuerza para controlar sus emociones, se vio abrumada por sentimientos inesperados. Kiran se convirtió en la excepción a todo para ella. Tan solo unos días de malentendido entre ellos la llenaron de inquietud. Alguna vez pensó que la distancia no afectaría mucho sus sentimientos. Pero en realidad, tuvo un impacto lo suficientemente fuerte como para hacerle comprender realmente lo que significaba sentirse incómoda. ¿Cuándo empezó todo? Si ella dijera que no lo sabe sería mentira. Aunque alguna vez sintió algo por su ex, lo cual le hizo vacilar un poco el corazón, eso no significaba que pudiera volver atrás y empezar de nuevo con alguien a quien ya había dejado ir. Eso era imposible. El tiempo avanza, y con él los sentimientos. Decirle adiós al pasado abre la puerta a algo nuevo. Aunque aún sentía cierto apego por su antiguo amor, ahora era solo un grato recuerdo. Una ruptura no siempre tiene que terminar en odio. Toda relación tiene muchas definiciones y niveles de complejidad difíciles de comprender. El amor y el apego no siguen la lógica. Ella es solo un ser humano que todavía ama con su corazón, y aún no ha escapado del ciclo de amor, deseo, ira y confusión. Aún así, volver a leer el mismo libro de siempre nunca fue la decisión de Sasapin, al menos desde el principio. Desde el momento en que decidió abrir su corazón y dejar entrar a alguien nuevo en su vida, eso ya fue un nuevo comienzo para ella. El vínculo que se había formado en tan poco tiempo no podía limitarse ni al tiempo ni a la lógica. Porque cuando la relación llegó al punto en que tuvieron que separarse de verdad, su corazón le dio la respuesta más clara. No importaba cuántas veces se hacía la misma pregunta, la respuesta siempre era la misma. Ella se había enamorado de ese encantador alborotador. Y como sus sentimientos eran tan seguros, su paciencia finalmente había llegado a su límite. La carretera principal se extendía ante ella mientras conducía, con la mente divagando. La cabina estaba tan silenciosa que podía oír su propia respiración. Aunque muchos coches pasaban en dirección contraria, no eran más que un borrón en el fondo, ella no les prestó atención. Sasapin se perdió en sus pensamientos hasta que llegó a un edificio de apartamentos. La tarjeta de acceso y las llaves que le había dado el dueño de cierta habitación la llevaron allí. Pero no tenía ni idea de que su visita no saldría como esperaba. Porque cuando por fin llegó a la puerta que recordaba tan bien, la encontró entreabierta. Dentro, todo parecía diferente, cambiado. 2 trabajadores estaban ocupados limpiando y recogiendo la habitación. De lo que vio, solo podía haber una conclusión: el dueño de la habitación ya se había mudado. Hola, vengo a ver a la persona que vivía en esta habitación. ¿Ya se mudó? Ah, sí. ¿No los llamaste antes de venir? El inquilino se mudó ayer. Si tienes las llaves o la tarjeta que te dieron, puedes devolverlas en la recepción de abajo. Sasapin nunca se había sentido tan aturdida, pero así era exactamente como se sentía en ese momento. No sería erróneo decir que estaba decepcionada, pero la ansiedad que sentía era más fuerte, así que no quería quedarse allí más tiempo del necesario. Tras bajar a devolver la llave y la tarjeta al personal del apartamento, regresó a su coche y se sentó en silencio, intentando calmarse. Frunció el ceño, pensativa, pero tras un breve instante, cogió el teléfono y llamó a alguien que sabía que podía ayudarla a encontrar las respuestas que necesitaba. Hola, Fai. Tengo que pedirte un favor. Estás tomando esto tan en serio que ya me estoy poniendo nervioso. ¿Sueno tan aterrador? No exactamente, pero tu tono suena un poco serio. Así que supongo que es algo importante. ¿En qué puedo ayudarte, Peluna? Bueno. Me preguntaba si podrías ayudarme a conseguir el número de teléfono de Peach. Necesito hablar con ella sobre algo importante. Claro. Es fácil. Te mando su número por Line, ¿vale? Muchas gracias, Fai.
Inmediatamente después de colgar con Faye, el número de teléfono para contactar a Pivarum fue enviado directamente a su teléfono. Rápido y eficiente. No tardó mucho en tener toda la información que necesitaba. Y después de intercambiar unas breves frases con el propietario de ese número, se enteró de todo acerca de su paradero actual. Para Sazapin, el orgullo nunca había sido un obstáculo para el amor. Así que, aunque eso significara ser ella quien diera el primer paso, no era algo que necesitara darle demasiadas vueltas. La persona que amas no es tu oponente. No hay necesidad de ganar esperando a que se acerque a ti primero. Si quieres recuperar el amor, simplemente ve y consíguelo. Eso es todo. Un bar famoso en Tonglor. La multitud nocturna estaba animada, llena de gente riendo, bebiendo y disfrutando al máximo. Pero en el rincón más alejado del bar, solo había una mujer sentada en silencio, con la mirada fija en el escenario casi todo el tiempo. Su mano delgada tomó un vaso y lo levantó para beber un sorbo. Pero no se molesten en preguntar si sabía amargo o dulce, porque para Sazapin, el sabor no importaba tanto como la alta figura de alguien de pie en el escenario, tocando la guitarra con pasión y cantando. Sus ojos penetrantes y maquillados la habían estado observando durante más de media hora. Contaba los minutos, esperando a que terminara la actuación de la banda. Antes de que su espera finalmente terminara, Sazapin tuvo que luchar muchas veces para controlar sus emociones. Lo que veía frente a ella no dejaba de despertar su ira. Claro, no se habría irritado tanto si no fuera por lo atractiva y genial que era la cantante principal, tan atractiva que un grupo de mujeres con atuendos sensuales no dejaba de rondar el escenario, ofreciéndole bebidas. ¿Y la cantante? Aceptó cada copa con una sonrisa. ¿Debería dejar que se atragante con una de esas bebidas? Ese pensamiento sarcástico resonó en su mente. Casi quiso irrumpir, agarrar a la cantante por la oreja y sacarla del escenario. Pero lo único que pudo hacer fue quedarse sentada en silencio, intentando mantener la calma mientras esperaba su momento. Sazapin bebió su bebida lentamente. No estaba allí para festejar ni emborracharse. Así que, mientras el ambiente a su alrededor era animado y lleno de energía, se quedó quieta y esperó hasta que la actuación de la banda finalmente terminó. Sabiendo que la música alta del interior no era el ambiente adecuado para hablar ni aclarar las cosas, Sazapin decidió esperar afuera. Pero justo cuando creía tener sus emociones bajo control, volvieron a estallar, esta vez con más fuerza, al ver salir a la cantante del brazo de otra mujer. Luna fue más impactante que ver un fantasma. Aunque su voz era suave, Kiran se sobresaltó al ver a la pequeña mujer que se interponía en su camino. Nerviosa, Kiran apretó la correa de su guitarra. Sintió un hormigueo en la espalda bajo esa mirada penetrante. Mientras tanto, la mujer que la abrazaba desde el interior del club observaba fríamente al desconocido que tenían delante. Sí, parecía tranquila, demasiado tranquila. Pero era la clase de calma que le producía escalofríos a Kiran. Aunque sabía que no había ninguna razón real para que se sintiera así, Sazapin no pudo evitar sentirse un poco culpable hacia la mujer con la que solía ser cercana. ¿Quién es, Ki? ¿Quedabas con otra mujer esta noche? ¡Qué lástima! Al fin y al cabo, es tu última noche cantando aquí. Pero no importa, Chris puede esperar. Si ya no quieres a esta mujer, puedes venir a mi apartamento. Te estaré esperando. Cuanto más hablaba Chris, más pálida se ponía la cara de Kiran. No había hecho planes con nadie. Simplemente, como esa noche marcaba su despedida como vocalista de la banda, se había permitido beber más de lo habitual y había dejado que sus fans de toda la vida se acercaran un poco más de lo habitual. Pero aún así, Kiran no podía negarlo. Una vez había estado involucrada físicamente con la mujer que ahora hablaba con tanta valentía a su lado. Necesito hablar contigo. Sazapin intentó ignorar las irritantes palabras que acababa de escuchar, pero su tono agudo reveló claramente que estaba profundamente molesta. Por supuesto que sí. No era tan tonta como para no entender el significado oculto de esos comentarios. Era demasiado obvio, no había otra manera de interpretarlo. Kiran, mientras tanto, no podía apartar la mirada de la esbelta figura del ajustado vestido rojo. En el fondo, se sentía extrañamente complacida. Por un instante,
El dolor que había estado sintiendo pareció desvanecerse. Porque no solo la aparición de Sasapin fue inesperada, sino que la forma en que se vistió trajo recuerdos de aquella primera noche, la noche en la que su belleza y encanto cautivaron por completo a Kiran y la dejaron sin aliento. A pesar de que ya le habían roto el corazón, Kiran se encontró enamorándose otra vez, atrapada en el mismo ciclo de emociones. Nos despedimos, Chris. Que tengas un buen viaje a casa. Gracias por esta noche. Está bien, cariño. Me da pena que no hayamos podido pasar más tiempo juntos, pero espero que me llames. Chris terminó su despedida inclinándose y besando a Kiran en la barbilla. Eso solo bastó para que Sasapin se quedara mirando fijamente la escena frente a ella. Un instante más y sintió que los celos le saldrían por las orejas como humo. ¿La estás mirando fijamente? ¿Planeas seguirla? Pensé que habías dicho que tenías algo que hablar conmigo. Aunque todavía le dolía el corazón, Sasapin nunca había sido del tipo que se enfriaba con alguien a quien amaba. Su preocupación la debilitó. Solo ver ese hermoso rostro nuevamente fue suficiente para que su corazón latiera salvajemente y perdiera el control. ¿Dónde está Simba ahora? En casa. Le pedí a la criada que lo cuidara. Kiran se refería a su nueva casa, a la que se había mudado ayer. Pero no sintió la necesidad de explicar demasiado, no porque no quisiera que Sasapin lo supiera, sino porque tal vez su vida ya no le importaba tanto. Entonces, ¿podemos hablar en el ático? Este sitio no es ideal. Tan pronto como se pronunciaron esas palabras, los recuerdos de esa noche regresaron a la mente de Kiran. Aún así, cuando notó que la otra mujer llevaba tacones altos y una falda extremadamente corta, la preocupación se apoderó de ella rápidamente, más que suficiente para dejar esos pensamientos de lado. En ese caso, yo conduciré, ofreció Kiran. Simplemente camina hacia el auto. Sasapin le entregó las llaves y siguió adelante, como le habían indicado. Pero durante el trayecto, el silencio invadió el coche, ninguno de los dos pronunció una sola palabra. Para cuando llegaron a su destino, era evidente que Kiran estaba nerviosa. Aunque conocía cada rincón de este ático, había vivido y respirado en él, la distancia que se había extendido entre ellas hacía que todo volviera a resultarle desconocido. Estar solos ahora se sentía incómodo e inseguro. Desde el momento en que entraron y Kiran se acercó a la barra, ambos habían estado hablando en silencio. Fue Sasapin quien finalmente se derrumbó. ¿De verdad tengo que invitarte a sentarte? No hace falta que vayas tan lejos. Di lo que tengas que decir, así no te haré perder más tiempo. Ya ve. Sasapin había intentado mantener la calma y la razón. Pero la fría distancia en las palabras de Kiran la golpeó más fuerte de lo esperado, quebrando algo en su interior. Sí, ella estaba herida. Puedes dejar de hablar como si fuera un extraño para ti, Ki. Nunca fuiste un desconocido para mí. Pero yo siempre fui un desconocido para ti. ¿Y cómo sabes que así te vi? ¿Cómo puedes estar tan seguro de que eso fue lo que sentí? Todo es verdad, P. Luna. Kiran bajó la cabeza y los recuerdos dolorosos regresaron con tanta fuerza que sintió como si le apretaran el corazón. Todo apuntaba a eso. Sobre todo esa noche. Lo que vi con mis propios ojos lo confirmó, que no me veías más que como alguien más. Si no hubieras amado a tu ex, no la habrías estado besando y abrazando así, con la ropa cayéndose. No puedo evitar pensar, si no hubiera entrado cuando lo hice, tal vez habrían terminado en la cama. Para ti, ¿qué clase de mujer soy? ¿Solo alguien que se acostaría con mi ex mientras sigue con alguien nuevo? Nunca me escuchaste, nunca confiaste en mí. Te decidiste por lo que viste. ¿Pero alguna vez dije que la elegí? ¿Qué quería irme con ella? ¿Qué no quería quedarme contigo? Sasapin no pudo contenerse más. Sus emociones estallaron con toda su fuerza. El peso que había cargado durante días finalmente se desbordó, convirtiéndose en lágrimas que inundaron sus ojos. Pero justo antes de que pudieran caer, inclinó la cabeza hacia atrás, obligándolos a quedarse donde estaban, tragándolos. Lo que estaba sucediendo ahora solo le dejaba una cosa clara a Sasapin. Aunque fuera lo suficientemente fuerte como para soportar las palabras crueles de cualquier otra persona, cuando venían de alguien a quien amaba, no podía soportarlo.
Gracias por escuchar hasta el final. Esperamos que esta historia haya tocado tu corazón. Si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir para que más personas descubran estas historias. Cuéntanos en los comentarios qué te gusta de la historia y nos vemos en el próximo capítulo. Ciao.